Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos tu palabra en tus manos, Señor, y pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que traiga la revelación, sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe hoy, que seas tú hablándonos, Señor, y abriendo, Señor, nuestro entendimiento. Señor, dándonos, Señor, la sabiduría que necesitamos, Señor, y dándonos, Señor, ese corazón dispuesto y ese corazón abierto para recibir tu palabra, Señor. Señor, necesitamos esa palabra que cambie nuestros corazones, Señor. Y pedimos, Señor, que seas tú el que nos hables en esta mañana. Señor, pedimos que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor, y que esa palabra que tú nos des hoy, Señor, sea la palabra que tú trabajes en nuestros corazones, Señor, y nos cambie y nos transforme conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, porque de verdad que te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, este es un tiempo que el Señor nos está llamando mucho a examinarnos, a ponernos a cuenta con Él, a mirar nuestra vida, a mirar la condición en que nos encontramos y lo que yo veo es que miramos mucho las cosas que el Señor nos dice para hacer y vemos esa desobediencia en nuestra vida, ¿no? Porque está en nuestra naturaleza esa rebelión, esa desobediencia contra Dios, contra su palabra, contra sus mandamientos. Entonces es una lucha continua que nosotros tenemos porque, por un lado, amamos a Dios, queremos hacer bien las cosas, queremos vivir en esa obediencia, queremos vivir de manera que le agrademos a Él. Pero por otro lado está esa naturaleza malvada, pecaminosa que nos tira y nos rebela contra Dios. Y es una lucha continua que tenemos, ¿verdad? Esa es nuestra realidad. Nadie puede decir que hace bien todas las cosas, porque ninguno. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada bueno. Porque lo que a nosotros nos parece bueno, para el Señor es inmundo. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Porque Él dice que nuestra propia justicia es como trapo de inmundicia delante de Él. Entonces, fuera de la ayuda del Espíritu Santo, no hay nada bueno que podamos hacer. Porque el mismo Señor Jesucristo dice en su palabra que sin Él, nada podemos hacer. Entonces, solamente con Él podemos hacer las cosas bien, las cosas buenas. Y la palabra también nos dice en Efesios que fuimos llamados a hacer las buenas obras que ya están escritas, que ya están preparadas por el Señor. Entonces, pero enfocamos mucho ese examen de nuestra vida en cuanto a la obediencia de lo que el Señor nos manda a hacer o nos llama a hacer. Y entramos en muchos conflictos, en muchas situaciones. El Señor nos llama al perdón, el Señor nos llama al arrepentimiento, y continuamente eso tenemos que hacerlo. Eso tiene que ser cada día de nuestra vida. Entonces, pero en esta mañana quisiera que viéramos juntos otro enfoque de lo que nosotros necesitamos también examinar en nuestra vida y ver cómo lo estamos llevando, si realmente lo llevamos de acuerdo a la voluntad de Dios o según nuestro propio pensamiento o nuestro propio entendimiento. Entonces, si podemos ir a Lucas capítulo 16, y leemos desde el versículo 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más
mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Amén. Si nosotros podemos observar, está hablando del mayordomo infiel. Pero antes de esto, nosotros podemos ver la parábola del hijo pródigo. Y podemos ver específicamente que está hablando de bienes materiales. El hijo pródigo malgastó los bienes materiales de su padre, pero él regresó arrepentido. Pero aquí está hablando de un mayordomo que le fue confiado algo que no era suyo. Está hablando de bienes materiales. Y nosotros podemos mirar aquí. Podemos ver que hasta la parábola del hijo pródigo, Jesús habló a toda la gente que estaba allí. Pero aquí nos dice que Él estaba hablando a sus discípulos. Él está hablando aquí a los hijos del reino. Él está hablando aquí a nosotros. Que nosotros conocemos la palabra, conocemos a Dios, que estamos caminando con Dios. Y tenemos que notar esta diferencia. No está hablando para todos, está hablando a los hijos del reino. Y nos está llamando el mayordomo. Le fue confiado los bienes de este hombre rico. Él tenía que administrarlo, pero ¿qué sucedió? Que él dice, lo malgastó, lo despilfarró. Porque la traducción de disipador o de disipar en el griego es despilfarrar, desperdiciar. Él lo usó para su propio bien, para sí mismo, para su deleite. Ni siquiera hizo un uso provechoso de eso, sino sencillamente lo malgastó en sus deleites. Y nosotros debemos recordar que nosotros, ¿qué somos? Mayordomos. El Señor nos ha confiado, ¿qué? Sus bienes. El Señor es dueño de todas las cosas. Por ser el creador de todo, Él es el dueño de todo.
Pero cuando nosotros hemos venido a Cristo, ya nosotros nos hemos entregado por completo. Ya a nosotros no nos pertenece absolutamente nada. El hombre sin Dios, sin conocimiento, sigue que haciendo qué cosa, desperdiciando y malgastando todo lo que Dios ha puesto en sus manos. Porque la palabra de Dios nos dice que Dios da oportunidad, saca su sol sobre buenos y sobre malos. Y bendice, Dios da oportunidad. De su bondad, Él da para cada ser humano sobre esta tierra. Pero cuando nosotros hemos venido a Cristo, hay una responsabilidad mayor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conocimiento que no es nuestro, que nada es nuestro, que no nos pertenece absolutamente nada y que nosotros solo somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, este mayordomo nos representa a nosotros. Este hombre sabía que todo lo que él estaba administrando no era suyo. Porque él dice, mi amo es de su amo. Y nosotros sabemos que todo es de nuestro amo, es de Dios, de nuestro Señor. Pero el Señor nos está confiando sus bienes. Pero ahora la pregunta es, si nosotros nos miramos en la vida de este administrador, ¿en qué condición nos encontramos? Porque si nosotros observamos, aquí el amo le pide cuenta de su mayordomía. Va a llegar un día que el Señor nos va a pedir cuenta de nuestra mayordomía. El Señor nos va a pedir cuenta de todo aquello que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos usado? ¿Qué provecho hemos sacado de ellos? Podemos recordar la parábola de los talentos. ¿Qué dice? A uno dio 5, produjo 5 más. A otro dio 2, produjo 2 más. Y a otro dio 1 y fue y lo escondió. Entonces, yo tengo que mirar qué he hecho con todo lo que Dios me ha dado. ¿Estoy produciendo fruto? Pero no para mí, no es para mi deleite. El Señor nos permite disfrutar de lo que Él nos ha dado. Eso no es malo, porque el Señor nos lo ha dado para disfrutar, pero no es para desperdiciarlo, no es para despilfarrarlo, porque todo eso que el Señor ha puesto en mi mano tiene que producir fruto para la eternidad. Eso es lo que nosotros tenemos que examinar hoy. ¿Cómo soy? ¿Cómo estoy administrando? ¿Cómo soy como mayordomo de los bienes de Dios, de las cosas de Dios, de las cosas que pertenecen a Dios? Entonces, nosotros podemos observar aquí, dice, este hombre, dice, cuando el amo le pidió la mayordomía, él sabía que ya iba a ser despedido, se le iba a quitar eso. Porque su amo le dijo, porque ya no serás más mayordomo. Entonces, este hombre empezó a cavilar, a pensar. Pero ¿qué es lo que este hombre hizo? Empezó a pensar en su futuro. Porque él sabía que si él era despedido, ya no iba a encontrar trabajo como mayordomo en ningún sitio. Porque eso ya era una mancha para su currículum y ya nadie le iba a contratar. Entonces él empezó a pensar, ¿qué voy a hacer para que me reciban en sus casas? O sea, quedo mal con mi amo y a lo mejor voy a quedar mal para conseguir trabajo, pero yo tengo que quedar bien con la gente para que me reciba. Entonces él empezó a pensar hacer, ¿qué hizo? Puente para su futuro. Él empezó a abrir puertas para su futuro, preparar camino para su futuro. ¿Qué hizo? Entonces fue a los deudores de su amo y dijo, ¿cuánto debes a mi amo? Y dice, 100 barriles de aceite.
El otro, no, pon 80. Él seguía robando al amo. Él seguía quitándole porque la cosa seguía siendo del amo. Entonces, ¿qué él hizo? Un 20% de aceite, él estaba robando otra vez al amo. Luego el otro 50 de trigo. Ese 50, ¿verdad? Entonces, para él quedar bien con la gente, para que la gente pudiera recibirle en su casa, para que él no se quedara en la calle sin nada, tirado, él pensó en su futuro. Y podemos observar que el Señor no alabó las artimañas que él hizo. El Señor no alabó porque él mismo dice mayordomo malo, injusto. Le llama injusto. ¿Por qué? Porque realmente era malo, era un ladrón, era deshonesto. Y eso es un pecado delante de Dios. Pero ahora vamos a llevar eso a nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con los bienes que el Señor nos ha dado? ¿Realmente lo estamos usando para la eternidad? ¿Estamos invirtiendo para el reino de Dios? ¿O solamente lo estamos usando para nuestro deleite? Para pasarlo bien, para cubrir solo nuestras necesidades. Porque nosotros no podemos olvidar que Dios es un Dios generoso. Y cuando nosotros estamos bien con el Señor, cuando realmente Mateo 6 nos dice, si buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Las cosas básicas que nosotros necesitamos en nuestra vida, el Señor las provee. Y el Señor nunca nos va a hacer faltar. El problema no está en el dinero. El problema no está en los bienes materiales. El problema está en nuestro corazón, que ponemos en esas cosas. Y cuando ponemos nuestro corazón en los bienes materiales, ¿qué estamos haciendo? Estamos arraigando nuestro corazón a esta tierra. No terminamos de soltar este mundo. Porque no debemos olvidar que todos los bienes, sabemos que el mundo entero es del Señor, pero la tierra lo gobierna el enemigo. Y todo fue dedicado al enemigo. Todas esas cosas están en posesión del enemigo. Entonces, cuando yo pongo mi corazón en eso, estoy arraigado en este mundo. Y nosotros no somos de este mundo. Nosotros solo estamos de paso aquí en esta tierra, solo somos peregrinos. Nuestro lugar no está aquí, nuestro lugar está en el cielo con el Señor, en las moradas eternas. Pero a lo que el Señor nos lleva en esta mañana es, ¿qué estamos haciendo? Porque podemos bendecir tanto el reino de Dios, podemos bendecir tanto para la obra de Dios, porque esos sí que van a producir frutos para la eternidad. Y no solamente va a producir frutos para la eternidad, sino es un depósito para nuestras necesidades. Porque en el tiempo malo es un depósito donde yo puedo tomar mano. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Porque nosotros no podemos tampoco olvidar que todo lo material trasciende lo espiritual. Lo llevamos a lo espiritual, porque al final todo lo maneja lo espiritual. Porque nosotros miramos este mundo material, pero sabemos que detrás de esto se mueve un mundo espiritual. Y todo esto del mundo lo mueve un mundo espiritual malo. Pero nosotros no somos de este mundo, pero nos movemos en un mundo espiritual que es de Dios, que es del Señor. Pero tenemos que llevar
ese mundo del reino de Dios lo tenemos que hacer ¿qué? Cambiar este mundo espiritual malo. Porque dice, el dinero no nos abre las puertas del cielo, pero puede impedir que entremos allí. Pero puede impedir que entremos allí. Pero a lo mejor no tenemos dinero, pero tenemos otras cosas que podemos usar para el servicio del Señor. Hay tanta necesidad, hay tantos misioneros que están dando su vida y que nosotros un poquito podemos apartar para poder, y de esa manera a lo mejor nosotros no vamos a predicar en el mundo, pero estamos aportando para que se predique en el mundo. Está nuestro tiempo. ¿Cuánto de nuestro tiempo estamos dando al Señor? ¿Cuánto de nuestra vida ponemos al servicio del Señor, al servicio del reino? Porque nosotros somos obreros, somos siervos. Una vez que hemos venido a Cristo, somos siervos. Y no podemos estar ociosos, no podemos estar durmiendo en laureles. Estamos aquí para trabajar, estamos aquí para extender el reino de Dios. Pero ¿cuánto de mí estoy dando para que eso pueda suceder? En 1 de Timoteo 6:10 nos dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, lo cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es lo que estábamos diciendo antes. El dinero, las cosas materiales no nos abren las puertas del cielo, pero sí puede impedir que entremos allí. Es un tropiezo muy grande. No solamente entrar en el cielo, sino en nuestro caminar con Dios, en nuestra vida con Dios y en nuestro servicio a Dios. No puedo tener puesto mi corazón en esas cosas. Mi corazón tiene que estar puesto en Cristo. En Cristo. Y no tenemos que salir de allí. Y siguiendo en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 a 19, nos dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que tengan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es el depósito que nosotros necesitamos cargar, es el banco en el cielo para nosotros. ¿Por qué? Porque todo trasciende a lo espiritual, todo trasciende a lo eterno. Y nosotros tenemos que mirar la eternidad, porque todo esto va a acabar. En estos días estaba hablando con una persona y me dijo, ¿sabes qué? Fulano murió. Y la persona tenía muchos bienes. Y le dije, ¿se ha llevado algo de lo que tenía? No se ha llevado nada. No llevamos nada de este mundo. Todo esto va a ser destruido. Ni siquiera va a quedar. Va a ser destruido. Pero lo eterno, lo que va a permanecer para siempre, eso es lo que tenemos que buscar. Y eso es lo que tenemos que tener en mira. Y a eso nos llama el Señor. Entonces, el Señor Jesús lo llama injusto, lo llama malo y deshonesto. ¿Por qué? Porque tocó lo que no era suyo. Y encontré algo interesante en la traducción de esta palabra. Dice, haceos amigos de las riquezas de maldad. Y esto es muy interesante, la manera como lo expone. Y esto viene del griego, dice mamona te adikias, que quiere decir demonio de injusticia.
las riquezas de maldad. En la traducción del griego es demonio de injusticia. Entonces, dice, es una frase parecida a to adico mamona, que está en el versículo 12. Dice, Mamón es riqueza, tesoro o posesiones materiales. Es el dios Mamón. Ese es el que tiene todo en sus manos, lo que es las riquezas materiales. Dice, esta frase, tou mamona tejadikia, se parece a nuestra frase, lucro inmundo o dinero sucio. Dice, cuando en esta parábola oímos la frase riqueza deshonesta, debemos de pensar en lucro inmundo o dinero sucio. O sea, todo eso, todos los bienes materiales están dedicados a Mamón. Por eso es que le es tan difícil al ser humano desprenderse de los bienes materiales. Cuesta mucho. En Proverbios la palabra de Dios nos dice que el que abre la mano va a riqueza, pero el que cierra la mano va a pobreza. Pero nosotros los hijos de Dios somos llamados a abrir la mano para ir a riqueza, pero no riquezas de este mundo, sino a riquezas espirituales. Porque eso es lo que nosotros recibimos cuando nos abrimos y estamos dando, cuando nos desprendemos. Aquí en España dicen desprendidos. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestro corazón en los bienes materiales, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo nuestro corazón en Mamón. Ya Dios deja de ser nuestro Dios y Mamón pasa a ser nuestro Dios. Eso es lo que nos está diciendo, es ganancia injusta. Pero el Señor nos dice que eso lo podemos utilizar ¿para qué? Para el reino. Para el reino. Porque si nosotros vemos una experiencia, una persona muy difícil, cerrada, que no quería saber nada, se le lleva un pequeño regalo, un pequeño obsequio que tú has comprado, que tú has pagado. Aunque parece poca cosa, el Señor lo puede usar para abrir el corazón de esa persona. Y esa persona tiene la oportunidad de conocer a Dios y de entrar a formar parte del reino de Dios. Esa es la inversión que hacemos. Eso es un pequeño ejemplo, es una tontería. Para nosotros es una tontería, pero para el Señor no lo es. Y cuando yo cierro eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy cerrando el reino de Dios para otros. Entonces el Señor nos dice que seamos sagaces. Eso es lo que el Señor está recalcando aquí, que los hijos de Dios tenemos que ser sagaces para ganar este mundo, usando las cosas de este mundo. Los hijos de este mundo son sagaces para sacar provecho, porque hay muchos avivados que miran su futuro, preparan su futuro, pero nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos dormidos, como iglesia estamos dormidos y no estamos pensando en nuestro futuro. Porque si de verdad pensáramos en nuestro futuro, porque nuestro futuro no está aquí en la tierra, nuestro futuro está en el cielo, pero nuestros ojos no están puestos en el cielo, están puestos aquí en la tierra. No somos sagaces, no somos inteligentes, porque si fuéramos inteligentes, entonces miraríamos al Señor Jesús, como dice la palabra, miraríamos la eternidad, pero usaríamos con sagacidad las cosas de este mundo para extender el reino de Dios. No tenemos nada, todo es de Dios, pero estamos siendo malos administradores. Estamos siendo malos mayordomos porque realmente no estamos haciendo las cosas como Dios quiere. No estamos produciendo para el reino.
porque los administradores, el trabajo era producir para sus amos, producir ganancias. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos produciendo ganancias? No, estamos despilfarrando, estamos usando para nosotros mismos, pensando solamente en nosotros. No estamos pensando en el reino de Dios y no estamos pensando a lo que el Señor nos está llamando. Eso es lo que el Señor está recalcando. Necesitamos ser sagaces, inteligentes, para ganar a las personas. A este mundo no lo vamos a ganar. Cristo no vino a morir por este mundo. Cristo vino a morir por las personas, por cada ser humano. Y es esas personas a quien tenemos que alcanzar. Pero tenemos todos los recursos. Dios ha puesto todos los recursos en nuestras manos para poder hacerlo. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Está alabando la sagacidad de este hombre de preparar camino para su futuro, para que no le falte de nada, para que la gente le reciba en su casa. Pero podemos decir que el Señor nos alaba por ello, por nuestra sagacidad, de que nosotros estemos preparando camino para nosotros. Porque debemos recordar que la salvación es un camino. La salvación es un camino. Es un camino hasta llegar al cielo, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero en ese camino somos llamados a producir frutos. Frutos para el Señor, frutos para la eternidad. Y el Señor nos dice, si en estas cosas no sois fieles, si en estas cosas que el Señor nos da aquí en la tierra no somos fieles, ¿cómo el Señor nos va a confiar lo que Él tiene para nosotros? No puede. El Señor nos va a poner, ¿acaso podemos poner una responsabilidad en la mano de un niño? ¿O de alguien irresponsable? No. Es de lógica, ¿no? Y el Señor es así. Si nosotros no somos fieles en las cosas deshonestas, aquí, en lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, ¿cómo pretendemos alcanzar? Oramos y decimos, tenemos todas las bendiciones espirituales. En Cristo la tenemos, pero la tenemos que producir, la tenemos que alcanzar. Pero somos probados. El Señor nos va dando, nos va a dar un poco. A ver, ¿qué? Nos va a dar uno. ¿Qué hacemos con ese uno? ¿Lo vamos a enterrar o lo vamos a producir? Y si yo produzco ese uno, luego me va a dar dos. Y si yo produzco esos dos, luego me va a dar tres. Y luego me va a dar 4. Y luego el Señor va a ir aumentando, pero el Señor va a ir probando mi corazón. Otra vez volvemos a lo mismo. El problema no está en las cosas, el problema está en nuestro corazón. Nuestro corazón es el que está siendo probado continuamente. Está siendo probado en cuanto a la fidelidad. Porque, ¿qué dice el Señor? ¿Qué le dice al siervo que produjo? Buen siervo y fiel. El Señor no alabó al siervo por su trabajo, por su esfuerzo. El Señor alabó al siervo por su fidelidad. ¿Por qué? Porque todo lo que produjo ese siervo no lo guardó para sí, se lo trajo al Señor. Cuando el Señor le llamó y le pidió, cuenta que el que recibió 5, ¿qué dice? Le trajo 5 más. Y el que recibió 2, le trajo 2 más. Es la fidelidad de nuestro corazón lo que el Señor mira continuamente y está probando continuamente. Porque por naturaleza somos infieles. Por naturaleza nos desviamos fácilmente. Muy fácilmente.
Es impresionante con qué facilidad ponemos nuestro corazón en algo. Cuando algo nos gusta, lo hacemos el deseo de nuestro corazón. Y automáticamente quitamos a Dios y ponemos nuestro corazón allí. Y es un peligro. Y esa es la realidad de nuestra existencia. Pero el Señor, que nos dice, espera ver en nosotros fidelidad cuando nos pida nuestra mayordomía. Pero eso es aquí. Somos administradores aquí. Estamos siendo probados aquí. Estamos siendo capacitados aquí para recibir lo eterno. Eso es grande. Y si nosotros no somos aprobados aquí, ¿cómo pensamos recibir lo nuestro? Jesús dice, si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿cómo pensáis que van a recibir lo vuestro? Si nosotros no somos fieles en las cosas del Señor aquí, ¿cómo pensamos que vamos a recibir nuestra herencia? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Dice Mateo 6, 19, 21, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Donde esté el tesoro nuestro, que nuestro tesoro sea el Señor Jesucristo. Que nuestro corazón esté puesto en el Señor Jesucristo, porque mientras que tengamos los ojos y el corazón puesto en el Señor Jesús, entonces podremos hacer bien las cosas. Porque sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos hacer nada, porque somos muy fáciles de salirnos del camino, de desviar nuestro corazón. Pero el Señor nos llama a esto, a que examinemos todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, qué estamos haciendo con ello, qué fruto estamos produciendo de todo aquello que es del Señor, que no es nuestro, que no nos pertenece. ¿Estamos realmente usándolo para la gloria de Dios? Para su honra, para que su nombre sea exaltado, sea levantado y sea conocido. Es para mirar nuestra vida, porque el Señor va a pedir cuentas. El Señor nos va a llamar y nos va a pedir nuestra mayordomía. Que no seamos como este mayordomo y que el Señor no nos diga, ya no serás más mayordomo. Y que el Señor no nos llame injustos y deshonestos. Que no seamos ladrones. Que el Señor nos guarde de esto y nos ayude, que realmente seamos fieles en sus cosas, que seamos fieles en su reino, que seamos fieles en su obra. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y de verdad nos ayude. Amén.